Listo, muchachos, vamos a empezar entonces. Como coincidimos en la clase pasada, muchachos, la idea es que hoy abordemos la parte última de las audiencias concentradas y en particular lo que nos interesa abordar hoy es lo que tiene que ver una audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Como yo les he dicho, la audiencia de imposición de medida de aseguramiento es, de repente, no la más relevante, digamos, jurídicamente hablando, porque, digamos, podríamos mencionar que la imputación es la que implica la vinculación formal de la persona al proceso, pero en términos materiales y en términos de resultado, indiscutiblemente es la que tiene mayor incidencia. Porque en la medida de aseguramiento, en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, lo que va a resolverse es algo muy importante, y es qué pasa con la persona mientras se desarrolla el proceso. Entonces digamos que de allí la relevancia capital que tiene, lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, pues porque finalmente aquí es donde se decide palabras más, palabras menos, si la persona queda en libertad o queda privada de la libertad durante lo largo del proceso. Entonces, como siempre lo hemos venido haciendo, tenemos aquí nuestra línea procesal, donde estamos aquí hablando de las audiencias, juicio oral, preparatoria, acusación, y aquí estamos hablando en esta oportunidad de este marco de tres audiencias que son legalización de captura, imputación y audiencia de medida de aseguramiento. Hoy nos ocuparemos, ya habiendo visto en las clases anteriores, legalización de captura e imputación, nos ocuparemos de lo que tiene que ver con la audiencia de medida de aseguramiento, que como ya les he indicado, antecede o es el antecedente necesario este combo de audiencias, como se denomina audiencias concentradas, para el desarrollo mismo del proceso. Hablamos entonces de que estas tres audiencias son consecutivas y en esta oportunidad hoy hablaremos de, como dije, la medida de aseguramiento, que es la tercera de ellas. Dentro del ejercicio que también hemos venido haciendo, hemos identificado un cuadro aquí que tiene que ver con el interviniente y el rol que le compete. Recordarán ustedes que ese cuadro lo hacemos usualmente en nuestras clases por una razón bien particular, porque nos interesa conocer, conociendo el cometido de la audiencia, cuál es la actividad o el rol que en particular desarrolla cada uno de los intervinientes de la misma. Porque recuerden que, como les dije, siendo una única audiencia y conociendo qué se busca en esa audiencia, que ya se los acabo de mencionar, pues es claro que cada uno de los intervinientes tiene una actividad diferente que desarrollar para conseguir ese cometido. Es como una orquesta que cada uno tiene que hacer su parte para poder llegar al cometido. Entonces coincidimos en el hecho de que estamos hablando de unos intervinientes que son el juez, el fiscal, el defensor y el representante de víctima. Aquí tenemos en nuestro cuadro. Y hemos venido desarrollando ese cuadro en las diferentes sesiones de audiencias, pero pues en lo que nos ocupa hoy vamos a estar hablando de lo que hace en la audiencia de medida de aseguramiento. Medida de aseguramiento. Esto les sirve para completar el cuadro que hemos venido construyendo a lo largo de las clases, reitero, en relación con cada una de estas intervenciones. Entonces comencemos diciendo qué se hace en la audiencia de medida de aseguramiento, de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Entonces, si nosotros tomamos este acápite pequeño y lo extendemos, vamos a encontrar que, como usualmente ocurre, y digo usualmente porque ustedes vieron que en la imputación es más de comunicación de parte de la fiscalía, más que de intervención propiamente de la defensa, o digamos que haya un debate o una discusión, pues en esta oportunidad sí la hay. Obviamente, lo primero que va a hacer es que la fiscalía eleva su solicitud, su pretensión, la defensa obviamente hace su intervención, la víctima eventualmente y en unas circunstancias muy específicas hará una intervención según el caso y obviamente finalmente le corresponderá al juez atender su resolución. Pero entonces vamos a identificar qué es lo que se tiene que debatir en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Lo primero que tenemos que saber es que para que proceda una medida de aseguramiento, en la primera norma que tenemos que fijarnos es en el 295, que como ustedes trajeron todos sus códigos, porque tenemos ese acuerdo, entonces vamos a leer qué dice el 295. Ok, afirmación de la libertad.
Listo. Aquí nos dice una variedad de ingredientes que son necesarios entrar a considerar. Pero lo importante que tenemos que entender es que esta norma nos está indicando algo, y es que la privación de la libertad solo procederá en unas circunstancias excepcionales, previa verificación de que no existen otros mecanismos alternativos, de que no hay otro remedio que la imposición de medidas, atendiendo que la libertad es cara para el sistema y obviamente para las garantías constitucionales. En ese orden de ideas, tenemos que hacer un examen donde se verifiquen todos estos contenidos. Excepcional, un análisis restrictivo, haciendo juicio de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, y con observación de los cometidos constitucionales. Aquí en esencia nos está indicando a nosotros cuáles son las discusiones jurídicas que se van a plantear en la audiencia de medida de aseguramiento. Entonces enunciemos que son 3 las discusiones que se desarrollan en la audiencia de medida de aseguramiento. Primero, la inferencia razonable de autoría o participación. Son 3 los elementos principales o necesarios para que sea procedente la imposición de una medida de aseguramiento, ¿vale? Y son que exista inferencia razonable de autoría o participación. En segundo lugar, cuál es el cometido constitucional que quiere protegerse, o sea, el fin constitucional, aquí está. Cometidos constitucionales. Y el tercero es obviamente el juicio de adecuación que tiene que hacerse frente a cuál es la medida que efectivamente protege o asegura esos cometidos constitucionales. Por eso aquí nos habla del juicio de... Por eso aquí nos habla del juicio de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, que son los criterios que así se contemplan y se enuncian por parte de la ley, a través de un ejercicio obviamente de adecuación o de selección entre las diferentes clases de medidas que contempla el código, que básicamente son 2 clases de medidas. ¿Cuáles son esas clases de medidas? Privativas y no privativas de la libertad. Básicamente las privativas de la libertad pues serán aquellas, obviamente, que materialmente implican una privación efectiva de la libertad de la persona. Y el código contempla 2 clases de medidas privativas de la libertad. Así es. Intramural y domiciliaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que finalmente la persona está privada de la libertad. El que lo esté en su casa no obsta o no le resta el hecho de que allí está confinado, está aprendido, y de hecho está sometido a la vigilancia de la verificación de las autoridades destinadas para el efecto, que en la práctica son el INPEC. Las medidas no privativas de la libertad, de conformidad con el código, son todas aquellas medidas que considere pertinente el juez de control de garantías para precaver o prever este cometido constitucional al que se ha hecho mención en reiteradas oportunidades, ¿vale? Entonces aquí, obviamente, hay infinidad de medidas. Todas las que se consideren pertinentes, o sea, el juez puede imponer una o tantas como considere. Usted no puede salir de su casa después de 6 de la tarde, usted no puede ir a estos lugares, usted no puede hablar con ciertas personas, usted no puede salir de la ciudad, usted no puede salir del país, usted tiene que presentarse periódicamente, usted tiene que ir a la audiencia, usted tiene que ir a verse con el brazalete, por ejemplo. Son toda una clase de medidas que no son, digamos, no es exhaustivo el recuento que se hace en el código en relación con estas medidas, porque no lo puede ser porque el juez tiene libertad, el juez de control de garantías tiene amplitud y tiene libertad de selección, porque son todas aquellas que considere necesarias para poder asegurar la garantía de este cometido constitucional. ¿Está claro? Entonces son 3 debates que tenemos que realizar y 3 elementos que tiene que verificar el juez para efectos de que sea procedente una medida. Entonces, lo primero que tenemos que concluir a partir de esta discusión es que el juez tiene que establecer que efectivamente hay una
inferencia razonable de autoría o participación, o sea que está probado que por lo menos en grado de probabilidad es posible que la persona sea autor o partícipe responsable de la comisión de una conducta punible. Es lo primero. Ya eso lo hablamos sobre el tema del estándar probatorio, el estándar epistemológico, pero pues ahorita vamos a mencionar algo sobre ese particular, pero es el primero de los requisitos, ¿cierto? Lo segundo que tiene que verificar el juez es que algunos de los cometidos constitucionales efectivamente estén en riesgo o estén vulnerados y obviamente sea necesario para él la adopción de medidas. Y después viene un problema de selección de la medida que obviamente tiene que hacerse a partir de las medidas posibles. Obviamente hay un tema también, digamos que hay aquí una discusión alterna, que podríamos ponerla como cuarto, que es una discusión de la procedencia objetiva de la medida. Pero pues digamos que aquí básicamente es una identificación en relación con la procedencia objetiva de conformidad con los postulados que están previstos en la ley, que ya los vamos a ver, ¿vale? Entonces, quedan planteados de esta manera lo que se discute en esa audiencia, y por ello decía entonces que el juez tiene que verificar la existencia de los requisitos y hacer la selección, o la ponderación, digámoslo de alguna manera. ¿Cierto? Porque él va a decir, sí, efectivamente yo considero que hay inferencia, sí, efectivamente considero que algún cometido constitucional está en riesgo o está afectado, y a partir de allí tengo que seleccionar, a partir de esos criterios, cuál considero que es la medida. Si es una intramural, o si es una privativa de la libertad, o es una no privativa. Tengo que decir, o más bien habrá que considerar, que siempre serán preferibles o de uso preferente las no privativas, y solamente en un escenario en que se advierta que efectivamente no existe posibilidad de que las no privativas cumplan con el cometido, será entonces oportunidad en la cual las intramurales asumen procedencia o resultan válidas o aceptables, ¿vale? Ese es un juicio que tiene que hacerse siempre. Y finalmente habrá que verificar el tema de la procedencia objetiva. Obviamente el juez entonces, una vez haga esta verificación, seleccionará, justificará e impondrá la correspondiente medida. Pero claramente, contrario sensu, si en un momento dado el juez encuentra que alguno de estos cometidos, alguno de estos requisitos no se encuentra, que puede ser desde que no haya procedencia objetiva de la medida, o que no exista la inferencia razonable de la autoridad de participación, o que no se evidencie la puesta en riesgo de algún cometido constitucional, pues él tendrá que abstenerse de imponer una medida de aseguramiento, porque no es necesaria, no es obligatoria la medida de aseguramiento. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí obviamente la línea procesal continuará desarrollándose siempre y no habrá una línea alterna atinente a la privación de la libertad, que en caso de que se imponga una medida sí surgirá, porque sobre eso hablaremos digamos, en algún momento, si nos da el tiempo, obviamente, del reflejo que esto genera, porque tengan presente que siempre el proceso tiene una línea, y hay siempre una línea paralela que tiene que ver con la libertad o con el vencimiento de términos. Y esta línea tiene una contabilización simultánea, pero es paralela, reitero, a través de la cual se va a establecer si los términos que prevé la ley, en particular el artículo 317, se van cumpliendo. Si en algún momento se establece que se incumplió uno de los términos, de aquí sucederá una consecuencia que es o la libertad por vencimiento de términos, o la sustitución de la medida de aseguramiento, o el levantamiento de la medida de aseguramiento, según sea el caso y según las condiciones particulares que trataremos en la clase correspondiente. Pero lo importante es tener presente que esta línea paralela va transcurriendo en simultánea con el proceso, y en el momento en que la persona recobre la libertad, pues finalmente dejará de discutirse su privación de la libertad o la existencia de esa medida de aseguramiento, sin perjuicio de la continuidad de este proceso, que solamente se terminará o a través de alguna de las medidas de evitación del proceso penal, preacuerdos o negociaciones, principio de oportunidad, o alguna causal de preclusión o la sentencia. Cualquiera de ellas, digamos, ya va a determinar el fondo del asunto. Pero mientras esto no ocurra, pues obviamente el proceso continuará, y con ello la medida, salvo que se haya vencido el término de alguna clase de medida. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí está claro? Bien. Entonces, continuando con la discusión que venimos desarrollando aquí, tenemos claro que el juez tiene que comenzar a hacer esta verificación. A su turno, ¿qué tiene que hacer la fiscalía? ¿Qué creen que tiene que hacer la fiscalía? Solicitar, sí, muy bien, ¿qué más?
Fundamentar los requisitos. ¿Probar qué? Probar la inferencia. Obviamente ustedes saben y recuerden que aquí este ejercicio es una prueba incipiente. ¿Por qué? Porque son pruebas sumarias, no son pruebas controvertidas. Técnicamente todavía no son pruebas. Recuerden que en el proceso penal, prueba adquiere condición de prueba en el momento en que es sometida a contradicción y es incorporada a través de la inmediación en el juicio oral. Entre tanto, serán elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Pero lo cierto es que tiene que probar, digamos, entendiendo las restricciones propias que se admiten para el término, pues obviamente probar que existe una inferencia razonable de autoridad de participación, ¿cierto? Y también tiene que justificar la medida. Tiene que establecer por qué no son procedentes las medidas no privativas de la libertad y por qué razón hace ese juicio o esa selección de medida de una de las muchas que tiene a su disposición. ¿Quieres decir algo? Okay. Entonces, obviamente tiene que ser toda esta argumentación para que el juez pueda entrar a hacer la verificación en relación con la completud de su solicitud. Finalmente, ¿qué creen que tiene que ser la defensa? Digamos que controvertir, está bien. Sí, exactamente, permítame un segundo. Aló. Aló. Dígalo. Pero sí, yo le dije al man que allá, pero bueno, y entonces. ¿Ya se vio con él? En Las Palmas, yo le dije que en Las Palmas. Ah, bueno, listo, listo. ¿Y lo otro? Sí. Ok, dígale 105 Mar Caribe, 105 Mar Caribe. Porque yo estoy aquí dando la clase. Listo. Digamos, ya vamos a hablar sobre eso, pero digamos que básicamente al defensor pues obviamente le interesa que su cliente no vaya preso, eso es lo primero, ¿cierto? Pero digamos que el abogado, perdón, tendrá que controvertir los argumentos de la fiscalía en principio, y esa controversia se hace a través de una oposición absoluta, digamos diciendo, mira, aquí no hay inferencia, o sea, discutiendo la existencia de inferencia razonable de autoridad de participación, aquí no hay inferencia, no se puede inferir que la persona sea partícipe, o discutiendo si efectivamente se consolidan o se configuran o no riesgo o violación de estos cometidos, o más bien hay puesta en riesgo de estos cometidos constitucionales, o eventualmente discutiendo la selección de medida que se hace por parte del fiscal. Entonces puede decirle, mira, aquí no hay inferencia, señor juez, porque no existe prueba de que la persona haya participado. O realmente aquí no existe peligro para la víctima porque ya la persona vive fuera del país y no existe posibilidad de que esté en riesgo, qué sé yo. O decir, es que mire, si bien sí parece que participó, y si bien pudiésemos decir que hay un riesgo para un cometido constitucional, lo cierto es que existen otros mecanismos menos invasivos, menos agresivos, que pueden garantizar la vigencia de este cometido constitucional, y entonces yo le digo que no lo meta en la cárcel, sino que lo mande en domiciliaria, o yo le digo que no lo ponga en domiciliaria, sino que le ponga un brazalete, o que no lo mande en domiciliaria, sino que le ponga unas no privativas de imposibilidad de salir o prohibición de salir de su casa a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, qué sé yo, y súmele a esa que no pueda salir de la ciudad, ni del país, ni del barrio, que no pueda manejar, que no pueda usar armas, que no pueda consumir alcohol, por ejemplo, todas las que quiera, porque aquí, digamos, de hecho la norma sí lo dice, ahorita lo vamos a ver, todas las que se consideren pertinentes. Entonces aquí el defensor no necesariamente va a controvertir la inexistencia de estos elementos, sino que va a decir, si bien existen, existe a partir de un juicio de alternatividad una posibilidad diferente que resulta válida para proteger estos cometidos, y por eso yo le pido que no lo mande para la cárcel, sino que lo mande en domiciliaria o alternativamente cualquiera de las características que ya hemos dejado sentadas, ¿vale? Entonces, digamos que aquí esta controversia puede ser absoluta o puede ser parcial. Y puede ser controversia en relación con
la inferencia, el cometido constitucional o la selección que se hizo de la medida, de la ponderación. Y en ese orden de ideas, la defensa puede oponerse a la petición de la fiscalía, pidiendo que no se imponga la medida, o proponiendo una medida alternativa que, según el juicio que se haga en su momento, resulta adecuada, necesaria, razonable y proporcional. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer cada una de las partes. ¿Vale? Entonces, obviamente, hay que tener claro, porque recuerden que ya para la próxima sesión, ustedes van a hacer un simulacro, todos los que están obviamente aquí inscritos, vamos a distribuirlos en grupos y vamos a comenzar a hacer simulacros de audiencias, teniendo presente todo esto que nosotros hemos hablado. Todo lo que hemos hablado ustedes lo tienen que tener presente. No se admiten argumentos que no consideren esto, que sean así como medio insuficientes. Estamos haciendo un ejercicio serio y así mismo tenemos que hacerlo, ¿vale? Finalmente, el representante de víctima pues puede, pues ¿qué va a hacer en principio el representante de víctima? Bueno, mira, digamos, hay varias cosas frente a ello. Digamos que cada caso es particular y habría que considerar en qué circunstancia específica se desarrolla el debate. Pero adicionalmente a ello hay que tener presente, y es que pues finalmente va a pasar mucho por lo que se discuta en la audiencia, la argumentación que dé el fiscal, la argumentación que dé el defensor y finalmente lo que se resuelve por parte del juez. Hay algo, digamos, que pudiésemos, digamos, como anticipar como básico, y es que en aquellos eventos en donde se encuentre que existe inferencia razonable de autoridad o participación y efectivamente se prueba que está en riesgo, hay riesgo para la integridad de la víctima, diría uno, digamos, de entrada, digamos, que es improcedente una domiciliaria. O, por ejemplo, se puede una domiciliaria en un lugar diferente, ¿cierto? Pero claramente no tendría mucho asidero que a la persona la manden a estar guardada con su victimario, porque, pues, digamos, no se está respetando. Por eso, digamos, bueno, bueno. Sí, podría, por ejemplo, haber una ronda de restricción. Es que, digamos, eso depende de cada caso, como te digo, pero pues, si yo fuera representante de víctima o fiscalía, me opondría tajantemente a una medida de esa naturaleza. Es que de hecho los cometidos constitucionales ahorita los vamos a ver, vamos a entrar en detalle, son varios, pues principalmente son 4. Es la protección para la víctima, pero también la protección para la comunidad, considerados individualmente, los puedes ver en el artículo 308. Entonces, digamos que ellos están enunciados allí y desarrollados a partir del artículo 309, 10, 11, 12, y allí están establecidos a qué se contrae cada uno de esos cometidos constitucionales. Y allí tú vas a poder ver cómo se protege uno u otro. Entonces, digamos que es la víctima o la comunidad también. Entonces, ¿qué es lo importante? La representación de víctima tiene una participación, digamos, un poco más pasiva, porque en principio se entiende que la fiscalía protege los intereses de la víctima, pero claramente la víctima puede intervenir, así lo ha establecido la jurisprudencia, puede intervenir y principalmente podrá intervenir en una situación particular, y es solicitando medida de aseguramiento si la fiscalía no ha solicitado una. Ojo con eso. Esa es la participación específica que puede tener la víctima o el apoderado, el representante de víctima, en una audiencia de estas, y es que si la fiscalía no solicita medida de aseguramiento, la víctima la puede solicitar. Si la fiscalía la solicitó, pues ya la víctima no tendrá potestad de solicitar una mayor. Por ejemplo, la fiscalía dice, no, yo le pido domiciliaria. La fiscalía no podrá venir a decir, no, métalo en intramural. No podrá venir a pedirlo porque ya la fiscalía pidió. Pero si la fiscalía se abstiene de solicitar una medida de aseguramiento, surge para la víctima el derecho de argumentar con la misma carga argumentativa de la fiscalía el deber
o la necesidad o la acreditación de los requisitos para imponer una medida de aseguramiento. ¿Vale? Entonces digamos que aquí surge esta condición excepcional de solicitar medida cuando la Fiscalía no haya pedido una medida de aseguramiento. Dime. Si la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento, la víctima no podría, legítimamente no estaría habilitada para elevar una solicitud. Obviamente, pues eso tiene que ver con la habilidad del abogado, porque yo pediría la palabra y si yo estoy muy disconforme, yo haría una crítica, una oposición en relación con lo que pidió la Fiscalía, pero hasta cierto punto, más bien, hay una limitación absoluta y es que recuerden que estamos en el marco de un sistema acusatorio de justicia rogada, el mismo diagrama que siempre les hago en la clase, donde hay igualdad. Bueno, imaginémonos que está igual en los círculos. Básicamente, ¿cuál es el tema? Que es una justicia rogada y en ese orden de ideas, lo que pida la Fiscalía es lo único que puede imponer, por decirlo de alguna manera, el juez. Lo que quiere decir que él no puede, si la Fiscalía le pidió domiciliaria y la defensa le pidió no privativa, el juez no puede decir, no, es que esto es muy grave y yo lo mando para la cárcel. Porque recuerden que las facultades oficiosas y las posibilidades o las potestades de la misma naturaleza para el juez en el sistema penal acusatorio son absolutamente restringidas y no está dentro de sus facultades modificar o aumentar de alguna manera el tipo de medida que se haya pedido por parte de la Fiscalía. ¿Estamos claros en eso? Ok. Entonces, esos son los roles que cada uno tiene que desarrollar y quiero que los tengan presentes. ¿Cuáles son esos roles? ¿Hay alguna duda hasta este momento en lo que tiene que ver con los roles? Ojo con esto, recuerden algo que tenemos que tener claro a estas alturas porque ya ustedes ya son abogados. Hay algo que es el superpoder que tenemos los abogados que nadie más tiene. ¿Cómo se llama eso? Ahí lo estuvimos hablando hace poco en clase. Nosotros tenemos una habilitación que nos da la tarjeta profesional y se llama poder de postulación. Ese es el superpoder que tenemos los abogados, que nos hace únicos, y es que somos el interlocutor entre el ciudadano y la justicia, ¿cierto? Porque es que recuerden que el ciudadano no puede acceder a la justicia si no es a través de un abogado. Obviamente hay causas excepcionales, acciones constitucionales, pequeñas causas, etcétera, etcétera, que puede recurrir, pero ningún ciudadano puede ir a un proceso penal a representarse solo, salvo que sea abogado, porque él tiene ese poder de postulación, ¿cierto? Entonces, para responder tu pregunta, la víctima sola no puede pararse allá en la audiencia a querer argumentar y a querer meter salvo que sea abogado. Esa facultad que tenemos es fundamental, es exclusiva, es excluyente y por eso tengan presente, doctores, el rol tan relevante y el nivel de control tan profundo que existe en relación con nuestra actividad. Porque nosotros somos los interlocutores entre la ciudadanía y la justicia. Recuerden el libro de Kafka, El proceso, el tipo nunca logró acceder a la justicia, nunca lo logró, ¿cierto? Porque no tenía cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Y nosotros somos esa llave que abre la puerta de la justicia, porque el ciudadano puede tener toda la razón del mundo, pero si él no tiene un abogado que hable por él, no va a poder acceder a la justicia. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, no sé si hay otra inquietud frente a este contenido hasta este momento para que nos metamos ya de lleno a lo que tiene que ver con para que nos metamos en lo que nos ocupa, ¿vale? ¿No hay más preguntas? Claro, todas las que sean. Es decir, que en el caso en el que la Fiscalía no solicite la medida a tomar, la medida de aseguramiento la va a poder solicitar el representante de víctimas. Sí. Pero en cualquiera de los casos, el juez va a tener la potestad de optar por cualquier medida, es decir, la que a él le corresponda o necesariamente ya al momento en el que la Fiscalía la solicita debe optar por la que la Fiscalía le está pidiendo. Pues técnicamente el juez tendría tres opciones, por decirlo de alguna manera. La que le pida a la Fiscalía, o la que la pida a la defensa,
o no poner ninguna. No, no. Justamente les acabo de decir, el juez no tiene facultades oficiosas. Es lo que le pidan. O sea, por eso les digo, acabamos de hacer el ejemplo. La fiscalía dice, no, mire, yo pienso que este tipo tiene que irse en domiciliaria. Y la defensa dice, no, su señoría, yo pienso que este tipo tiene que quedar con una no privativa de presentación periódica. El juez no puede decir, no, esta vaina es muy grave, yo, a pesar de lo que me dijeron, yo lo mando para la cárcel. Él no puede hacerlo. De hecho, nos ha pasado en audiencias que hemos desarrollado, porque ahí sí, como decía Camilo hace un momento, uno tiene facultades de negociación y uno tiene que valerse de las herramientas que le ofrece el sistema. Negociar, ese es un sistema negocial y sentado sobre la base de los acuerdos y negociaciones. O sea que negociar con el fiscal no es ilegal. De pronto en otras áreas del derecho lo ven como una cosa, un exabrupto, pero negociar con el fiscal no es ilegal. Lo que pasa es que yo no le voy a negociar que le doy una plata para que me dé algo, porque eso ya es otra cosa. Pero yo negocio con él con cosas válidas, como por ejemplo, vea, doctor, él se allana y dele domiciliaria. O, doctor, yo no me opongo a nada y dele domiciliaria. O no le impongo una medida. Son circunstancias que, por ejemplo, yo puedo encontrar que hay algún vicio que pueda hipotéticamente ilegalizar la captura. Pero yo sé que el juez probablemente no lo dé. Entonces yo puedo decirle al fiscal, vea, doc, ahí está esa caída. Pueda que si yo me voy y la peleo, pueda que yo gane y de que tenga ilegal la captura. O pueda que usted gane y siga adelante el proceso. Entonces, acordemos. Yo no me pongo a nada de lo que usted pide y vamos a una domiciliaria. Digamos, no es ilícito, es válido. O también en el mismo orden de ideas. Yo puedo decirle, vea, doctor, la persona se allana, acepta los cargos y usted le impone una medida de aseguramiento de carácter domiciliario. Esa es la otra posibilidad que existe en torno a este tipo de negociaciones, o muchas otras tantas que hay. Entonces, a lo que yo decía, por ejemplo, hemos tenido audiencias donde yo me siento y le digo al fiscal, vea, doc, ¿qué vamos a hacer? Aquí puede pasar esto, puede pasar lo otro, o cualquier argumento que tenga que usar, siempre lícito, aclaro. Y finalmente llegamos a un acuerdo de que el fiscal no le impone, le pone domiciliaria, por ejemplo, que eso, pues, digamos, en algunas circunstancias ya es un éxito. Vea, y ha habido casos donde el juez dice, vea, a mí me parece un exabrupto, me parece que este tipo tiene que irse para la cárcel, yo no sé cómo es que el fiscal se dejó engrupir, cómo fue que él accedió a eso, y yo lo mandaría a la cárcel si pudiera, pero no puedo, le tengo que dar domiciliaria. Y no escatiman en la revolcada que le pegan a la persona diciéndole que debería estar preso, pero aún así tienen una camisa de fuerza que les impide mandarlo, digamos, imponerle una decisión intramural. ¿Por qué? Porque la fiscalía no se lo pidió así. Profe, es decir, que esta sería una diferencia elemental entre el área del penal y las demás áreas del derecho. Pues sí, digamos que, ten presente algo, digamos, en cualquier escenario, salvo de pronto por allá en laboral, lo que pasa es que a mí, como eso no me gusta, él puede fallar ultra y extrapetita. Recuerda que creo que en familia también puede pedir ultra y extrapetita, que yo ni siquiera me acuerdo qué significa eso, pero sé que puede dar más. Pero en las otras disciplinas siempre está el principio de congruencia, que es que el juez tiene que resolver en relación con lo que se le pidió. Creo que tiene más que ver con la condición de oficiosa o las facultades oficiosas que tiene el juez. En los procesos aquellos en donde el juez tenga amplias facultades oficiosas, por ejemplo en un proceso laboral o de familia, él puede decir, no, yo pienso que no solamente le doy los alimentos, sino que le quito la custodia a esta señora por irresponsable, qué sé yo, podrá ir más allá. Así es. Pero en los procesos, por ejemplo en los civiles, yo creo que el juez, porque el juez tiene la misma condición de árbitro en un proceso civil, él es un árbitro que dirime un conflicto. Aquí palabras más, palabras menos, la sistemática y la idea es que funcione de la misma manera. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que el juez va a resolver de entre las posiciones que se le planteen. Lo mismo pasará en civil. Entonces, en civil no creo que el juez tenga facultades oficiosas de casi nada, porque usted tiene limitadas facultades para decretar pruebas de oficio, entonces ese tema como aquí también lo tiene. Entonces, siempre el marco de congruencia tiene que estar,
y salvo que tenga unas facultades oficiosas amplias, va a estar también allí constreñido o compelido a mantenerse dentro de ese esquema, ¿vale? ¿Sí? Eso está bien, eso es garantía. No, no, eso tiene que hacerse antes, porque la audiencia, veamos por ejemplo, por aquí, en la audiencia preparatoria, hay una etapa, digamos, eso lo vamos a ver por allá en la clase que nos corresponda, pero la audiencia preparatoria tiene una parte que dice descubrimiento, enunciación y solicitud de pruebas. Aquí en este interregno, en la mitad, entre el descubrimiento, la enunciación y la solicitud, hay una parte que es para las estipulaciones probatorias. Entonces el juez va a suspender la audiencia por un espacio para que se pongan de acuerdo las partes sobre los hechos en relación con los cuales consideran que no se requiere discusión y que se dan por probados, ¿cierto? Eso es una especie de negociación. Vea, Doc, aquí está claro que el señor se llama Camilo, ¿cierto? ¿De eso para qué lo discutimos? Damos por probado que se llama Camilo y damos por probado que su cédula es 1, 2, 3, 4, 5. Eso lo damos por probado y allí eso se negocia. Pero digamos que dentro de la audiencia sería la única manifestación, diría yo, que en el marco del proceso puede decir que implica una suspensión. Uno eso lo negocia antes de la audiencia. Yo llamo al fiscal y digo, venga, Doc, hágame un favor. Hermano, mire, pasa esto. Yo represento a este señor, ¿usted qué le va a pedir? ¿Usted qué considera? ¿Qué podemos hacer? Pensemos en esto, ¿cierto? Porque pues finalmente la idea es buscar una alternativa viable y que solucione el problema. Y si para el fiscal yo le puedo decir, vea, Doc, yo tengo estos elementos, ya yo conseguí toda esta prueba, péguele una chequeada y verifique y revise que aquí tenemos, yo le puedo probar que es una persona buena, que no tiene antecedentes, que cualquier cosa tenga presente y considere la posibilidad. Por ejemplo, no hace mucho tiempo a una estudiante universitaria la aprendieron en el aeropuerto de Barranquilla intentando sacar droga. Y eso es un tema que tiene una connotación pues bastante sensible y de gravedad, y usualmente hay mérito suficiente con ello para la imposición de la medida de aseguramiento. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Llamamos, conseguimos prueba de que ella es estudiante, de que es trabajadora, de que se dedica a unas actividades económicas, de que es emprendedora, que sus padres fallecieron, que está sola, y logramos convencer al fiscal de que no existía necesidad de que a ella la mandaran a la cárcel, porque si bien existía inferencia razonable de autoridad de participación, y si bien existía un peligro, un riesgo para un bien jurídico tutelado, o mejor, para un bien constitucional, un cometido constitucional, pues lo cierto fue que logramos que él advirtiera que dentro de esta selección no era necesario, no era adecuado, no era proporcional y no era razonable afectar a esta chica, joven, estudiante universitaria, sin antecedentes, trabajadora, en una situación de vulnerabilidad, pues no era necesario mandarla a la cárcel. Es que tengan presente que por allá al final de esta clase, cuando hablemos de estos temas, pues encontraremos que es que la cárcel es la más ignominiosa de las medidas, es la más gravosa de las medidas, es abstraer a una persona de la sociedad, y este tipo de medidas de carácter preventivo, o sea, cuando se utilizan de manera preventiva, pues solamente pueden proceder frente a circunstancias muy excepcionales, porque usted está anticipándole la pena, y de hecho la teleología de la norma del derecho penal, de la norma carcelaria y en términos generales de todo el derecho penal, tiene ahora una orientación y una finalidad de preponderar o de proteger la libertad y volver excepcionales las medidas de aseguramiento intramurales y en términos generales las medidas. Y de hecho hay un protocolo que en este momento protocolo de Tokio de las reglas de las Naciones Unidas para la imposición de medidas de aseguramiento, que tiene una regla de progresividad y siempre nos indica que las medidas de aseguramiento deben imponerse cuando se advierta que no existe un mecanismo accesorio o alternativo que sea suficiente para precaver el cometido constitucional, y también nos dice que las medidas deben mantenerse por el estricto tiempo en que sea necesario para ellas, porque no puede asumirse o convertirse en una anticipación de la pena, ¿vale? No, ojo con esto. Ahí no convencimos que la chica lo hizo por X o Y razón, porque es que ahí no se está debatiendo responsabilidad. Ojo con esto. Eso es muy importante. Aquí en esta audiencia no se debate la responsabilidad. Aquí no se dice si es culpable o es inocente.
Aquí se debate es qué va a pasar con la persona mientras se desarrolla todo el proceso. Si es necesario que se le afecte con una medida de aseguramiento, porque es un peligro para la víctima, es un peligro para la comunidad, existe riesgo de evasión o existe riesgo de interferencia en el proceso, ¿cierto? Pero aquí no se le está diciendo que sea culpable, ni se le juzga, ni el juez de control de garantías tiene competencia para emitir una determinación de responsabilidad. ¿Es claro? Entonces, eso es muy importante. Aquí no le dice el juez no es culpable o inocente. Aquí lo que el fiscal va a decir es, yo creo que existe una inferencia razonable, efectivamente hay un peligro manifiesto de riesgo para la comunidad o para la víctima o para el que quiera que sea, y considero que es suficiente o se precave con suficiencia ese cometido mandándola en domiciliaria, ¿cierto? Pero ojo, no está diciendo que sea responsable. Aprendieron, claro. Claro. No, por eso no es que digamos que hay que dar la lectura técnica correcta a la situación. El fiscal no pide pena. El fiscal recuerda que cuando hablamos, tampoco. Recuerda que por aquí cuando hablamos en la clase pasada, cuando hablamos de la imputación, por allá miren en sus apuntes, en la imputación pasan varias cosas. La fiscalía tiene que hacer una proposición fáctica, ¿cierto? Después tiene que hacer una proposición probatoria y después tiene que hacer una proposición jurídica. Y aquí es donde te dice, señor, ¿cómo es su nombre? Señor Juan, usted fue capturado o aprehendido portando un bien que se probó es robado. Por esa razón usted está presuntamente incurso en el delito de receptación. La prueba de ello es el teléfono que le fue incautado y la constancia de denuncia o la constancia del operador que da cuenta de que ese teléfono fue robado. Usted, por estos hechos y por esta prueba, probablemente o posiblemente está incurso en el delito de receptación. Delito cuya pena es de tanto a tanto, según la época de los hechos. Y yo le digo a usted, si usted acepta esos cargos, usted se va a hacer acreedor a una rebaja de la pena de tanto por ciento. Si no acepta, si acepta los cargos tiene una rebaja, pero renuncia al juicio oral, público y contradictorio. Pero si no acepta, se va a ir a juicio y será un juez el que resuelva si usted es culpable o inocente. Entonces él no te pidió pena. Él lo que hizo fue imputarte y, como lo hablamos la clase pasada, hacer toda esta referencia para que tú supieras y así te preguntaron, ¿usted acepta o no acepta los cargos? Y tú dijiste, no, yo no acepto. O bueno, dijiste sí acepto, lo que sea que hayas dicho. Entonces ahí te dice, si tú dijiste sí, yo acepto, entonces dije, bueno, listo, hermano, usted renuncia entonces al juicio y se van a que lo condenen, ya, porque usted aceptó. O no, yo no acepto, listo, hermano, entonces se va a juicio para que usted ya pruebe que usted ese bien lo compró de buena fe. Y o después te absolvieron o te condenaron y estás pagando la pena o alguna cosa así. Yo, yo arranco. Sí, yo arranco. Por eso te digo, o sea, obviamente que
Un caso de esos, pues digamos, es manejable. De hecho, muy probablemente después de la imputación el fiscal dijo, no, arranque de aquí, yo no le pido medida. ¿Por qué? Porque no están reunidos los cometidos. O sea, él dice, listo, sí, yo puedo ver que claramente a este man le vendieron un teléfono robado, ¿cierto? Y él no sabía. Pero obviamente el fiscal no puede, no tiene capacidad para asumir una decisión en ese momento. Podría hacerlo, pero digamos, en ese momento no lo hizo. Pero él va a decir, listo, hay inferencia, porque pues él tiene un teléfono robado, con eso es suficiente. Pero realmente no hay un peligro constitucional, no hay un cometido constitucional que sea afectado. Este man no es un peligro para la víctima, no es un peligro para la comunidad, no hay evidencia de riesgo de fuga, porque ojo con esto, esos cometidos tienen que probarse, no puede especularse o no puede hacerse futurología sobre lo que posiblemente pase, no, tiene que haber fundamentos que permitan hacer una afirmación de esa envergadura, ¿vale? Entonces, es decir, no es un peligro y no es posible que afecte o que se vaya a afectar o vaya a perturbar o intervenir en el desarrollo del proceso. Entonces yo no tengo un cometido constitucional en el cual afirmar mi argumentación, yo por eso me abstengo de pedir medida de aseguramiento. De pronto allí podría saltar el representante de víctima del man que le robaron el teléfono, ay no venga, yo sí quiero que le pongan una medida. Pero aún así, yo pienso que sería bastante improcedente, porque realmente no se justificaría una medida en un caso de esos. Pero ojo con eso, las precisiones técnicas son muy importantes. Aquí no te condenan a ti, en esta audiencia no te condenan, el fiscal no pide la imposición de una pena, sino que el fiscal en la audiencia de imputación, que es la anterior, te indica cuál es la punibilidad de ese delito, obviamente, porque tú tienes que saber a qué te expones. ¿Te faltó esta clase o te faltó una clase de penal? Porque no te dice todavía nada. Listo. Entonces, sobre eso, digamos, apenas estamos en el abordaje. ¿Está claro? Listo, me alegra. Entonces vamos a comenzar a desarrollar uno por uno esos cometidos, ¿vale? Vamos a comenzar uno por uno estos debates, ¿listo?